buen día para todos. Hoy estudiaremos Efesios en el corazón. Leemos para memorizar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. En Efesios, Pablo no se aboca a los temas de interés local. La carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y a las iglesias cristianas donde quiera que estén. La sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada nuestro propio mundo y pensamiento. Somos benditos en Cristo Jesús. ¿Alguien te ha descrito a Efesios como los Alpes del Nuevo Testamento? Pablo, nuestro guía de montaña, nos lleva a un rápido ascenso en Efesios capítulo 1. Rápidamente nos quedamos sin aliento y asombrados por la vista desde la cumbre. Leamos Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Mientras Pablo nos orienta hacia nuestro lugar bendito en el vasto paisaje del plan de salvación, el escenario cumbre del lapso completo de la historia de la salvación, desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de Dios en Cristo, hacia la eternidad futura. Esperamos vivir con Cristo por la eternidad, donde no haya muerte ni dolor y donde todo será vida eterna. La redención de los creyentes refleja iniciativas divinas que se adoptaron antes de la creación del mundo y que ahora se están cumpliendo en nuestra vida. Estas estrategias previas a la creación se cumplirán plenamente en el tiempo del fin. Entonces todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se unirá en Cristo y el plan de Dios para cuando se cumplirá el tiempo. Entonces experimentaremos plenamente el misterio plan de Dios. En el presente podemos estar seguros de que la salvación cristocéntrica en la que nos encontramos actualmente es una parte importante del plan amplio de Dios para la redención de todas las cosas. Estar en la cima de una montaña inspira gratitud. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, Pablo da gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para ellos. Dios la preparó en el cielo. Encontramos otra subida empinada cuando Pablo nos señala hacia el Cristo resucitado, ascendido y exaltado, que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre. Por la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús, podemos vivir este día en la cima de las montañas. Nos dice que Cristo nos eligió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos sin culpa ante Él en amor. Piensa en lo que eso significa, escogido en Él antes de que el mundo existiera. Eso sí que es esperanza y eso sí que es maravilloso. Nuestra redención tiene impacto comunitario. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo describe el pasado negro de su audiencia. Estos creyentes, que compartían la difícil situación de toda la humanidad, se inclinaron hacia la rebelión en contra de Dios, por lo que el pecado y Satanás dominaban sus vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿y qué hizo Dios por ello y por nosotros? Número 1. Él nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es la nuestra. Número 2. Nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es nuestra. Número 3. En el cielo nos hizo sentar con Cristo. La coronación de Cristo es la nuestra. No somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo, que transforman el cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia, tal como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y pretenda que los creyentes vivan en solidaridad con Dios y practiquen las buenas obras. Si Efesios capítulo 2 enseña que vivimos en solidaridad con Jesús,
Enseña que también vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales que restablecen la relación del creyente con Dios y horizontales que cimentan nuestra relación con los demás. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes, gentiles de los judíos, incluyendo el uso indebido de la ley, lo que profundiza el abismo. Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Los gentiles que en otro tiempo estuvieron excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser uno. Nosotros también llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Por la gracia de Dios tienes el privilegio de vivir este día en solidaridad con Jesús y también con los hermanos en la fe, es decir, con tu prójimo. En Efesios 2 se ha desempeñado un papel en la conversión de muchos. Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma. La salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y solo por la gloria de Dios. En el año 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo movimiento. Su texto, Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos la iglesia del Dios vivo, salvos por gracia. Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Cobramos ánimo cuando escuchamos que los miembros de la iglesia dicen cosas positivas acerca de la iglesia. Sin embargo, los más entusiastas entre nosotros se quedan cortos ante el exuberante testimonio de Pablo en Efesios 3 acerca de la iglesia. Pablo comienza un informe de sus oraciones por los creyentes en Éfeso, pero hace una pausa para hablar de la creación de la iglesia por parte de Dios y luego termina su reseña de oración. De camino llegamos a entender cosas importantes sobre el plan o el misterio de Dios. En la eternidad Dios concibe el misterio o el plan acerca de la iglesia mediante la vida y la muerte de Jesús. Ese plan oculto durante mucho tiempo se cumple por revelación. Pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles deben ser socios de pleno derecho en ello. Los gentiles tienen derecho a la salvación. Pablo participa de la difusión de esta buena como predicador a los gentiles de las insondables riquezas de Cristo. Con muchas almas ganadas por Cristo, la iglesia compuesta de judíos y gentiles les muestra la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos y les anuncia su juicio venidero. El plan para unir todas las cosas en Cristo está en marcha y su tiempo es corto. Esta percepción de la iglesia motiva a Pablo a orar por los creyentes y para que participes plenamente del asombroso misterio en expansión de una iglesia unida, la unidad de la fe. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. Efesios capítulo 4 empieza y termina con llamados a cuidar unos de otros como miembros de la iglesia. Entre estas invitaciones, Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea de que debemos fomentar la unidad en la iglesia. Comienza enumerando 7 unos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un Señor que es Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos que está por todos y en todos. Estamos vinculados por estas realidades espirituales. Es más, estamos unidos. Si bien la unidad de una certeza teológica requiere esfuerzo de nuestra parte, así siempre debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
Una forma en que cada uno de nosotros puede lograrlo es siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Cada miembro es una parte del cuerpo y debe contribuir a su robustez con sus dones. Y todos deberían beneficiarse de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos, como ligamentos y tendones, tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. En su momento, Pablo también les advirtió que ya no somos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Palabras que declaran sugieren que la iglesia primitiva enfrentó algunas luchas internas por causa de estratagemas de hombres. A medida que Pablo avanza a su llamado final, sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 32. Pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón, la ira y las palabras ásperas, y que sustituyan esto por un lenguaje que edifique e imparte gracia. Este capítulo sobre la unidad es bastante fácil de leer cuando las cosas están en paz. Es más difícil e importante leerlo cuando nos vemos envueltos en algún conflicto. Somos receptores y dadores de gracia. Efesios capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Reflexiona sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. Si comenzamos a leer Efesios capítulo 5 por el principio, es posible que te pierdas todo el poder de un tema importante. Por lo tanto, comienza por Efesios 4:32, donde Pablo indica a los efesios que sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Como creyentes se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitar a Dios. Pablo contrasta este estilo de vida, que tiene como lema imitar al amor de Dios, con el enfoque pagano habitual. En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas, en la familia de Dios con demasiada frecuencia, los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ello. Él advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. Al contrario, los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, imitando el amor del Padre. De nuevo, Pablo nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas, hechas en oculto. En cambio, debemos vivir a la luz de Cristo. En lugar de desperdiciar nuestra vida en vicios, estaremos redimiendo el tiempo al dar gracias a Dios por su amor. Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y las esposas cristianas. El amor abnegado de Cristo por la iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos, mientras que la lealtad de la iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. En lugar de usar el don de sensualidad humana de una manera libertina y egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valores mutuamente, llegando a ser una sola carne. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Por la gracia de Dios, hoy estás llamado a vivir esa exhortación en tu relación con los demás. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.